Buenas tardes chicos, entonces en este video vamos a continuar con los temas que siguen de integral, pero primero vamos a terminar el tema de fracciones parciales y pues nos faltaba exponer un último método de solución y es el caso de cuando tenemos integrales de cocientes de polinomios, ¿no? O sea, p de x sobre q de x pero donde q de x se puede factorizar como el producto de factores lineales o factores cuadráticos irreducibles, ¿no? Elevados a un número, en términos generales, a un número r o a un número k. Entonces, cuando hay factores, pueden ser lineales o pueden ser cuadráticos, ¿no? Incluso el de acá también puede ser cuadrático, pero si está elevado a una potencia distinta de 1, ¿qué pasa entonces con las fracciones parciales en términos generales? La fracción parcial, esta fracción quedaría escrita en forma de fracciones parciales como a sobre x menos a a la 1 más a sobre x menos a la 2 más puntos suspensivos más hasta llegar a x menos a la r, ¿no? Hasta eso tengo que llegar. Entonces, ¿qué pasa? Si el exponente es mayor, pues van a dar más fracciones y va a ser un poco más complejo la solución. Por eso no es usual observar en ejercicios que r sea 3 o 4, porque ya sería un proceso, un polinomio bastante largo, ¿no? Igualmente, y esto no termina ahí, sino que continúa más ahora con el cuadrático, que también se está repitiendo k veces, entonces por lo tanto también necesita k fracciones parciales. Pero al ser cuadrático, los que van arriba son lineales. Aquí un error, aquí no se repite a, aquí voy utilizando las letras. Bueno, voy a utilizar esta notación, ¿listo? Para no utilizar a, b, c. Voy a utilizar la misma a, pero entonces esta va a ser a sub 1, a sub 2, a sub 3. En vez de llamar a, b, c, se suele utilizar también esta notación. ¿Ya? Entonces, ahora voy a cambiar a b porque ya son para los cuadráticos. Entonces tendría b sub 1 x más b sub 2 sobre el factor cuadrático a la 1 más lo de arriba siempre tiene que ser de grado menor 1 de grado menor, o sea lineal, b1, b2, b sub 3x más b sub 4 sobre ax al cuadrado más bx más c a la 2. Y esto sigue sucesivamente hasta donde, más puntos suspensivos más hasta llegar a k, ¿no? Entonces tendríamos aquí un b sub k x más b sub k más 1, una notación un poco tediosa, pero bueno. Y aquí a x cuadrado más bx más c a la k. Y entonces acá también sería este r, ¿no? A sub r, bueno. A sub r. Entonces todo depende de cuántas veces se repite ese factor, ¿no? Entre más veces se repita, o sea, el exponente sea más grande, más fracciones parciales tendré, tanto para las lineales como para las cuadráticas. Vamos a nuestro ejercicio. Voy a tomar, como hemos venido haciendo, pues, nuestro libro, ¿no? Piskunov. Y en qué parte están ejercicios que pertenecen pues a este último tema. Ya donde se repiten las raíces, tanto lineales como cuadráticas, por ejemplo el 167, se repite una raíz cuadrática, x cuadrado más 2 es irreducible. Entonces este tendrá dos fracciones parciales, ¿no? Las fracciones parciales de 167 serían haciéndola de manera rápida para explicarles ahí, ¿no?
Solo las fracciones parciales porque después ya ustedes integran. Sería ax más b, voy a utilizar esta notación, sobre x más 1, pero lineal, sobre es x cuadrado, perdón, no, sobre x cuadrado más 2, estaba mirándome, sobre x cuadrado más 2, estoy solamente escribiendo las fracciones parciales, más, estoy en el 167, más cx más d, cx más d, cx más d sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. Estas serían las fracciones parciales, se multiplica en cruz y pues ya ustedes igualan al numerador que es x a la 3 más x menos 1. ¿Ya? Entonces eso sería para el punto 167. Yo voy a hacer el 168 porque ustedes tienen como ejercicio el 169. Resulta que el 168 es más largo que el 169 y lo vamos a resolver. Entonces, vamos a voy a realizar pues en este caso, este punto, el 168, y vamos a llegar a esa respuesta. Entonces, por aquí vamos a resolver el punto 168. ¿Qué nos dice? Integral de 4x al cuadrado, menos 8x sobre x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado, por x cuadrado más 1 al cuadrado de x. Podemos mirar que el denominador es un producto ya de un factor lineal que se repite dos veces y un factor cuadrático irreducible, porque no se puede factorizar más, que también se repite dos veces. Entonces, voy a tratar de dividir esto de aquí. ¿Cuáles serían las respectivas fracciones parciales, no? Bueno, no voy a dividir todavía, a ver qué nos queda. Entonces tendríamos, trabajando en fracciones parciales, me olvido por un momento de la integral y me enfoco en la construcción de estas fracciones. Entonces tendríamos x menos 1 al cuadrado, x cuadrado más 1, todo esto elevado al cuadrado. Recuerden que esto es el común denominador de la suma de fracciones que voy a escribir acá. Igual. El primer factor es lineal, ¿no? El primer factor es lineal. Luego, las dos primeras fracciones parciales son lineales, de esta manera. A sobre x menos 1 más b sobre x menos 1 al cuadrado. Y continúo ya, porque ya llegué a 2. Con la otra es cuadrática y se repite dos veces, por lo tanto lo del numerador debe ser lineal. A ver, cx más d sobre uno de ellos, x cuadrado más 1, así como está, y más abcd ex más f, ex más f, escribamos bien esto, sobre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Cuántas fracciones parciales? 4. ¿Cuántas incógnitas? 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. O sea, nos va a dar un sistema 6 por 6. Entonces, ¿qué pasa? Solamente tomamos los numeradores, menos 8x, igual. Y por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar esos? Entonces, por común denominador, nos quedaría a multiplicado por lo que le hace falta a su denominador para llegar al común denominador. Es decir, le hace falta un x menos 1 por todo el factor cuadrático.
más b le hace falta x cuadrado más 1 elevado al cuadrado, más cx más d multiplicado, le hace falta un x menos 1 al cuadrado y un x cuadrado más 1. Estoy multiplicando por lo que le falta al numerador. Más e por x más f le hace falta x menos 1 al cuadrado, ¿no? Le hace falta x menos 1 al cuadrado. De esa manera nos quedaría entonces, ¿no? Rectifico, b por x cuadrado más 1 al cuadrado más cx más d por x menos 1 al cuadrado y por x cuadrado más 1 y x más f por x menos 1, listo. No voy a hacer todo el proceso porque aquí hay que destruir todos estos paréntesis y trabajar con los polinomios y luego igualar. Entonces, después de hacer todo ese proceso, que ustedes pues ya lo harán en su cuaderno y rectificarán, ¿no? ¿Qué nos queda? Nos queda una potencia a la 5 de x a la 5 multiplicada por a más c, más x a la 4 factor de menos a más b menos 2c más d, menos 2c más d, más el término cúbico x a la 3 factor de, nos va a quedar 2a más 2c más 2 veces c menos 2 veces d y más c positivo, x al cuadrado. Por acá, más, esto continúa, más el factor cuadrático, más x cuadrado va a ser menos 2a negativo más 2b menos 2c más 2d positivo menos 2c y más f. Rectifico, menos 2a más 2b menos 2c más 2d menos 2c más f, ¿no? Muy largo esto. Más x, por eso estoy diciendo que este es el punto más largo de todos. C menos 2d más c menos 2f más a. Y el independiente más menos a más b más d más f. Y cierra. Nos quedaría eso, ¿no? Entonces a más c menos a más b menos 2c más d, 2a más 2c menos 2d más c. Y listo. Entonces ahí nos quedarían. Ahora, ¿qué hacemos, no? De aquí se forma el sistema. Entonces me toca utilizar ese tablero así, no hay de otra. Y por acá voy a escribir mi sistema. El sistema de ecuaciones. Van a salir 6 ecuaciones, ¿ya? La primera, teniendo en cuenta lo que está de este lado. De este lado izquierdo solamente hay término cuadrático y término lineal. Significa que estos coeficientes que no están del otro lado valen 0. Estos 3 valen 0. Este cuadrático, como si hay del otro lado del cuadrático, ese vale 4. Positivo. Este, como si hay lineal del otro lado, este vale menos 8. Como no hay, esto vale 0, esto 0, 0 y 0. Por lo tanto, nuestro sistema nos queda la primera ecuación, a más c igual a 0. La otra,
menos A más B menos 2C más D también igual a 0. 2A más 2C menos 2D más C también igual a 0. Bueno, ya entendemos, ¿no? El otro, menos 2A más 2B menos 2C más 2D menos 2 menos 2E más F, este sí es igual a 4. Llevamos mejor este factor, ¿no? Que no se nota. Listo, 2. 1, 2, 3, 4. 5. C menos 2D más C menos 2F más A igual a menos 8. ¿No? Esto no se nota muy bien. Igual a menos 8. Bueno, ahí. Y el último, que es menos A más B más D y más F igual a 0. Más F igual a 0. Un sistema 8 por 8. Vamos a ver esa solución y voy a borrar todo esto, porque esto me servía para el sistema. A veces, por eso estas son las más complicadas, las más largas. Y esto es álgebra, ¿no? Usted aquí profundiza esa álgebra en un 100%, ¿ya? Es álgebra. Ahora, pues la idea, como ya lo he mencionado, la idea de estos cursos es hacerlo, hacer que el estudiante pues profundice en esa álgebra, maneje bien esa álgebra. Y pues igual ustedes ya saben los software que uno puede utilizar y les da la solución inmediata. Y si ya tengo el sistema, pues puedo meter este sistema en un solucionador online y le va a dar pues cuánto vale A, B, C, sino que en los solucionadores que están online no trabaja con A, B y C, sino con X1, X2. Pero usted hace la relación y listo, ¿no? Si estoy en un ejercicio, pues tendría que también apoyarme de los software, pero si no tengo esa posibilidad, tengo que hacerlo a mano. Entonces una forma de hacerlo, ya, vendría a ser de esta manera. Entonces, como tenemos 8, la idea es ir reduciendo a menos ecuaciones, ¿no? Por lo tanto, a esta la llamo 1. Y voy a hacer por aquí, ¿sí? Paréntesis. Entonces, de 1, entonces, ¿qué tenemos? De 1, pues puedo despejar A. Tengo A igual a menos C. ¿Ya? De 1 tendría A igual a menos C. Y con esto, ¿no? Con esto se van a generar y se van a reducir las demás. Reemplazando esto en las demás, entonces me van a salir un sistema reducido, ¿ya? Un sistema reducido. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Esto a qué me lleva? Entonces, me llevará a este nuevo sistema. Bueno, la primera ya lo utilicé. Entonces, me llevará a este sistema menos A, entonces C, más B, o sea, estoy escribiendo la 2, ¿no? Menos 2C más D igual a 0. ¿Ah? Y ya vamos a mirar pues cómo queda allí, ¿no? Muy bien. La otra nos quedaría, miren esto, ¿no? Lo voy a escribir de esta forma. 2 veces la segunda. La voy a escribir de esta forma.
2 veces A más C. 2 veces A más C, estoy escribiendo la tercera, ¿no? La tercera. Menos 2D más C igual a 0. ¿Ok? En la otra voy a organizar estos dos de primeros. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos 2, organizando, menos 2 factor de A más C, otra vez, factor de A más C, más los que quedan, 2B más 2D menos 2C más F igual a 4. ¿Ok? De la 1, 2, 3, 4, de la quinta también organizo estos dos en uno solo. Aquí está C y aquí está A, ¿no? Entonces, A más C lo pongo de primero, ¿no? Los pongo de primeros, los ordeno así. Luego seguiría menos 2D más C menos 2F igual a menos 8. Y la última pues solamente tiene A menos A, ¿no? Era negativo. Sí, perdón, sí, ¿no? Era, sí es negativo. Y menos A es ¿quién? Es C. Entonces la última me quedaría C más B más D más F igual a 0. Entonces a estas, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a reescribir nuevamente este sistema, ¿no? Para ver lo que me queda. Bueno, entonces ¿qué pasa? Viendo esto, ya este de acá no lo necesito, ya se redujo, ¿no? Entonces, vuelvo y escribo nuevamente mi sistema. Este sistema entonces, ¿cómo queda? C menos 2C, aquí operando estos dos. Voy con la primera a reescribirla otra vez. C menos 2C sería menos C. Entonces me va a quedar B de primero, luego menos C, más D igual a 0. Primera ecuación. La otra, como A es igual a menos C, esto es 0. Y 2 por 0, 0. Entonces simplemente me queda 2D más C igual a 0. ¿Por qué? Porque A es el opuesto de C y entonces me da 0 por 2, 0. Igual en el otro también me da menos 2 por 0, 0. Entonces simplemente me queda 2B más 2D menos 2C más F igual a 4. El otro, A más C, al ser opuestos estos dos, nos da 0. ¿Y qué nos queda? Menos 2D más C menos 2F igual a menos 8. Y el último, pues sí queda todo C más B más D más F. 1, 2, 3, 4 se redujo a 5 ecuaciones. ¿Ya? A 5 ecuaciones. Las puedo numerar. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y borremos esto de acá, pues porque ya, esto de aquí, A igual a menos C la sigo dejando, ¿no? La sigo dejando por aquí. Entonces continúo por acá. Estoy demorando bastante, pero no importa. De la más corta que yo miro allí, que es, ya tenemos esta solución por acá, ¿no? Como allí. O bueno, ahorita la utilizamos. Entonces, ya utilicé esa para reducir. Entonces, continuando por acá. De la segunda, entonces, ¿qué tenemos? Puedo despejar E. Y me quedaría... perdón, de la segunda, voy a utilizar esto, más bien. Miren lo que está pasando
menos 2D más C, o sea, dos términos de acá aparecen acá, y los puedo reemplazar 2 en 4. Entonces voy a hacer precisamente eso. Reemplazando 2, ¿en dónde? En 4, entonces, ¿qué tendríamos? Reemplazando 2 en 4 como menos 2D más C, que es 2, es igual a 0, entonces me quedaría la 4 reducida a 2F igual a menos 8, de donde F es igual a 8 medios, es decir, a 4. Y ya tengo mi primera solución. F igual a 4. La anoto por acá. F igual a 4. ¿Ya? Y borramos esto. Ya tengo F. Entonces ya utilicé 2 y 4 para encontrar F, ¿no? Además, de allí podemos saber que E es igual a 2D también, ¿no? F es igual a 4. Aquí me falta algo. Esta 5 es igual a 0, ¿no? Y esta es la ecuación 5. Listo, muy bien. Entonces ya tengo por lo menos F. Ya sé quién es F. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar 1 y vamos a utilizar 5. Pues porque ellas tienen B y D y F. Entonces, de 1 y 5, de 1 y 5, ¿qué obtengo? Voy a despejar B más D, que están los dos. De 1, B más D igual a C. Y de 5, B más D igual a menos F menos C, ¿no? Menos F menos C. Como ambas valen B más D, entonces puedo igualar estas dos. ¿Y qué me queda? C igual a menos F menos C. Por lo tanto, C y C pasa al otro lado y me quedaría 2C igual a menos F, de donde C es menos F sobre 2, pero F vale 4, por lo tanto me queda menos 4 sobre 2 y esto me queda menos 2. Y he encontrado la otra. Entonces tendría C igual a menos 2. Tengo C. C igual a menos 2. Ok, yo he utilizado 1 y 5. 1 y 5. ¿Ya? 1 y 5. Ahora, tenemos C, ¿no? ¿Y qué pasa? Miren esta de acá. Miren esta. Uy, perdón. Podemos observar que A es igual a menos C y entonces por ende tengo A. ¿De dónde entonces A, como es igual a menos C, el opuesto de menos 2 es 2 y tengo A? ¿Ya? ¿Y qué pasa, no? Además, además que teníamos que que B más D, ¿no? Además teníamos que B más D, esto estaba escrito aquí, era igual a ¿quién? A C. Esto significa que B más D es igual a menos 2. B más D es igual a menos 2. ¿Y dónde está B más D? B más D, podemos mirar lo que está en la ecuación 3, en esta de aquí. Aquí está B más D, aquí lo podemos mirar. Entonces, voy a reemplazar ese B más D igual a menos 2, ¿en cuál? En 3. Esto lo reemplazo en 3, entonces, ¿qué me queda? Me quedaría 2 factor de B más D. 2 factor
de b más d, estoy reescribiendo 3, menos 2c más f, pero f es 4 igual a 4. Y b más d es menos 2, por lo tanto me quedaría 2 por menos 2, menos 2c igual a 0. ¿Por qué? Porque estos dos se cancelan. Y si hago las operaciones respectivas, ¿no? Menos 4, menos 2, y despejo e me va a quedar igual a menos 2. Y tendría e. Yo lo escribo por acá. Tendría e igual a menos 2. Tengo e. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y me falta una. ¿Ya? Es igual a menos 2. Ya tengo e. ¿Y qué hacemos? No teníamos e. Bueno, listo. Y utilizamos 2, ¿no? Estamos utilizando todas. Tengo que utilizar todas. Ahora, ya tengo 1 y 5, me falta utilizar 2, ya utilicé 3, me falta utilizar 2. Entonces, de la ecuación 2, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que si despejo d, perdón, tendría que d es igual a e medios, ¿no? D es igual a e sobre 2. Y por lo tanto, ¿quién es e? Menos 2 sobre 2. Y por lo tanto esto es menos 1. Entonces tengo la otra solución. D igual a menos 1. Y tendría todas. 1, 2, 3, 4. Me falta una. 1, 2, 3, 4, 5. Y me falta B. Y entonces, ¿qué teníamos? Tenemos ya D. Y como ya finalmente, a cual me devuelvo a la 1, ¿no? ¿Qué teníamos a la 1? Como de 1 tenemos que B es igual a ¿qué? A C menos D. Por lo tanto, B es igual a C, que es menos 2, y menos D, que acabamos de encontrar, que es más 1, menos más 1, y esto es menos 1. Y ya tendría el último, que es B igual a menos 1 también. Y tendría todos los términos de esa ecuación, ¿no? A igual a 2, B igual a menos 1, C igual a menos 2, D igual a menos 1, E igual a menos 2 y F igual a 4. Y por aquí dejé las integrales, entonces ¿qué me quedaría? Me devuelvo por acá y borro todo esto, por favor. ¿Ya? Borro todo esto. Va a salir un videito largo, pero no importa. Y ya voy a exponer los otros métodos. Entonces, ¿cómo me quedaría esto, no? Y me devuelvo arriba a mi integral. Entonces devolvémonos a mi integral. ¿Cómo quedará escrita esta integral? Igual. Integral de a sobre x menos 1 de 2 sobre x menos 1 de x. Esa x quedó muy fea. Más b menos 1. O sea, menos. ¿Por qué? Porque b es menos 1. Menos de x sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Más c. Bueno, aquí sí lo escribimos con todo signo. Integral de menos 2x cx más d y menos 1 me quedaría sobre x cuadrado más 1 de x. Y la última, más integral de e menos 2x más f positivo más 4 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado
de x. Nos quedaría esas 4 integrales. ¿Ok? Bueno, borremos todo esto. Borramos acá también. ¿Y qué nos quedaría entonces? ¿Qué nos quedaría? Igual, ¿no? Igual. Voy a resolviendo las que pueda. Pues la primera es 2 logaritmo natural de x menos 1 menos, resulta que esta es por sustitución sencilla, x menos 1 menos 2, o sea, más, nos va a dar aquí más 1 sobre x menos 1 si hacen esa integral. Y aquí separo en dos integrales. Menos integral de 2x, no voy a sacar el 2 por una situación, x cuadrado más 1 de x. Y separo en 2, ¿no? Menos la otra integral de dx sobre x cuadrado más 1. Separé en 2. Y acá también voy a separar en 2. Más. No, más por menos, menos. Menos. Integral. No voy a sacar el 2 tampoco. De 2x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado de x. Y más, estoy separando más, este si lo saco 4 veces, integral de dx sobre x cuadrado más 1 está al cuadrado. ¿Ok? Esto nos va a quedar logaritmo natural de x menos 1 al cuadrado, porque el 2 sube. ¿Ja? Más 1 sobre x menos 1. Más 1 sobre x menos 1. Estamos. Y miremos. Bueno, aquí esta es por sustitución elemental, donde u es igual a x cuadrado más 1 y de u es 2x de x. Entonces, ¿qué nos queda? Menos logaritmo natural de u. O sea, nos quedaría menos logaritmo natural de valor absoluto de u, que es x cuadrado más 1. De x cuadrado más 1. Listo. Completo. Quitaría eso. Menos, sigo con la otra. De x sobre x cuadrado más 1. Y esto es inmediatamente arco tangente de x. Ya, está en tablas. Y menos, vuelve a ser una por sustitución, esta, donde u es x cuadrado más 1 y de u es 2x de x, pero no es un logaritmo porque está elevado al cuadrado. Quedaría u a la menos 2 más 1, 1, o sea, cambia de signo, y esto nos queda positivo, ya, menos por menos más, y nos queda 1 sobre, haciendo esa integral de manera rápida, ¿no? X cuadrado más 1. Eso nos queda. Más, ¿no? Porque tendríamos du sobre u al cuadrado. Y la integral de du sobre u al cuadrado es menos 1 sobre u. Y con el menos de afuera, más. Nos queda más, ¿no? Aquí es más. Listo, entonces por sustitución elemental. Y nos quedaría esta última, que esta sí ya la voy a exponer. Integral de dx sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, estos dos logaritmos se restan y nos queda expresado como un solo logaritmo. Por lo tanto nos quedaría logaritmo de ¿qué? De x menos 1 al cuadrado sobre x cuadrado más 1, de esa manera, sobre x cuadrado más 1, ¿no? Bueno, ahí queda un poquito torcido. Más, voy a ubicar las fracciones, 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x cuadrado más 1, y menos, bueno, dejemos arco tangente
de x y más 4 veces y sub 1. A esta la voy a llamar y sub 1. ¿Estamos? Bueno, voy a borrar esto que ya no lo necesito. Sí, ya no lo necesito y voy a continuar en este espacio, por favor. Entonces, nos quedaría igual mi integral de acá abajo, ¿no? Paso acá, por favor, por el espacio. Igual. Bueno, ¿qué voy a hacer? Perdón, todavía no escribí igual. ¿Qué voy a hacer en este espacio? En este espacio, que lo voy a separar de lo que veníamos haciendo, y de este de acá, yo creo que en ese espacio me alcanza, voy a resolver la integral y sub 1, o sea, sin el 4, integral de x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Yo en la clase había explicado esta, pero simplemente lo vamos a utilizar como una formulita, ya como una formulita. Yo creo que, bueno, está más arriba. Me disculpan, ya no me acuerdo. Creo que estaba en 410. Por acá. Y era una fórmula que yo le había explicado, ¿no? Uy, subí mucho. Está por acá. Está por acá, creo que es ya casi llegamos, no está más adelante, después de por partes. Está aquí. Un momentico, por favor. Aquí está. Es esta fórmula. Esta de aquí, ¿ya? Y sub k, integral de dt, t cuadrado más m cuadrado a la k. En vez de t, acá tenemos x. Y es esta fórmula igual a t sobre 2m cuadrado. Entonces, si aplicamos esa fórmula, donde t es x, donde m al cuadrado es 1, ¿no? M al cuadrado acá es 1, y donde k es 2. K es 2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo esa fórmula, ustedes lo van a hacer allá, y reemplazo, ¿no? Si yo utilizo esa formulita y reemplazo, nos va a dar x sobre 2 veces x cuadrado más 1, ya saben a dónde ir, ¿no? Esa fórmula de pronto no la mira muy clara aquí, pero pueden ir al libro, está en la página 391, que estoy aplicando esa fórmula. X sobre 2x cuadrado más 1 más 1 medio arco tangente de x, ¿ya? Entonces, si utilizamos esa y sub 1, resulta que la solución de nuestra integral, lo voy a escribir por aquí, entonces, perdona el desorden, pero continúa aquí, ¿no? Igual, lo que veníamos trabajando, igual. Toda la integral, ¿no? Toda la integral original, no hizo 1, toda la integral. Nos quedaría logaritmo natural, lo que teníamos, x menos 1 al cuadrado, sobre x cuadrado más 1, más 1 sobre x menos 1, más 1 sobre x cuadrado, sobre x al cuadrado más 1, y bueno, menos arco tangente de x, más 4 veces, y de una vez multiplicando por 4, 4 entre 2, 2, de una vez estoy multiplicando por 4 y simplificando, 2x sobre x cuadrado más 1, porque esto estaba multiplicado por 4, 4 entre 2, 2x, y más
4 entre 2, 2 otra vez. 2 arco tangente de x. Finalmente la solución de toda la integral. Miren que solamente cambio esto. Voy a dejar esto pues para que volver a escribir lo mismo. Y si yo opero estos, bueno, ¿y qué hago? Voy a ubicar, luego de esto, más escribo la fracción de arriba, 2x sobre x cuadrado más 1, y opero estos dos, que son arcotangentes, 2 menos 1, 1, y nos queda positivo, más arcotangente de x más la constante de integración. Si yo opero, y ya, tenemos esto, nos falta solamente hacer una operación y volvemos a nuestra integral. Entonces, nuestra integral original, que es la de arriba, nos quedaría ya finalmente escrita como 1. Logaritmo natural de x menos 1 al cuadrado sobre x cuadrado más 1. Y si yo opero estos dos de aquí, que tienen el mismo denominador, quedaría 2x más 1. Y haciendo la operación en cruz y operando, ustedes lo pueden hacer la operación en cruz como un denominador. Como un denominador nos va a quedar x menos 1 por x cuadrado más 1. Y en el numerador nos va a quedar, después de hacer las operaciones, 3x al cuadrado menos x más arcotangente de x más c. Y esta es la solución de la integral, que estaba, pues usted la puede mirar en la 168 y la compara. Esto es, chicos, entonces un video supremamente largo, pero ya culminamos con ese tema. Ustedes, ¿cuál iban a hacer? La 169, que es más fácil que la de acá. Y este es el último tema de fracciones parciales. Ya entonces mañana o el sábado iré subiendo el video de racionales. Creo que nos tomará una semana más en racionales, y luego pasamos a trigonométricas y terminaríamos los métodos de solución, ¿no? Irracionales y trigonométricas. Listo, chicos, entonces nos vemos.